De regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5 y la 89.7 para la zona norte del país y desde cualquier parte del mundo. cdnradio.com.do. Nosotros estamos conversando sobre todo este complejo tema eléctrico con Bernardo Castellano. Antes de irnos a la pausa, Lisette dejó una pregunta en el aire. Sí, ¿cómo es la tarifa eléctrica de la República Dominicana comparada con la región? Bueno, fíjate, podemos estar quizás por debajo de mucho de la región, pero hay que tener cuidado en estas comparaciones porque va a depender de cómo sea la composición de la matriz de generación. O sea, nosotros no podemos comparar nuestra tarifa eléctrica, por ejemplo, como un país como Panamá, donde el 50-60% es hidroeléctrica, como Costa Rica o como Colombia. O sea, pero de todas maneras, el problema aquí, el problema principal de la tarifa y de este aumento, como yo dije, técnicamente está justificado porque, o sea, los combustibles han subido, eso nadie lo puede negar, pero es como el ejemplo que yo puse, que no pude terminar la idea. O sea, si en mi casa hay problemas y yo voy a poner una austeridad, yo tengo que comenzar de arriba hacia abajo. Entonces, cómo usted clava a la sociedad y sobre todo a la parte más indigente, que son los que consumen 200 kilovatios horas al mes o menos, y le mete un aumento acumulado a abril del 2022 de 40%, y que a julio era 50%, y que a final de este año se hubiera seguido, porque venía otro aumento de septiembre de octubre a diciembre, hubiera llegado al 60%, y ya para mediados del año que viene ya iba a duplicar el precio. O sea que en un año y medio, los clientes de 200 kilovatios horas al mes de consumo iban a estar pagando el doble de lo que pagaban hace un año. Entonces, usted tiene moral para entonces exigirle sacrificio y comprensión a una sociedad cuando usted tiene un despilfarro en la distribuidora y tiene una gestión pésima, que no compran contadores, que no compran cables. O sea, un desastre. Entonces, ¿qué pasa? En los otros países, en Panamá, que es el mercado que yo conozco porque trabajé 8 años allá y lo conozco muy bien, en todas partes la gente se queja por el precio de la luz, porque todo el mundo quisiera que la luz fuera lo más barata posible. Sí. Inclusive, por ejemplo, el hecho de que se genere el 60% en Panamá con agua no significa que esa energía es gratis, porque para usted poder aprovechar el agua y producir electricidad tiene que ser una inversión cuantiosa en la infraestructura para aprovechar el agua con fines de generación, y eso tiene que ser retribuido a través de la tarifa. Pero ¿cuál es la situación en Panamá? Que las distribuidoras son eficientes, que las distribuidoras ganan dinero, aquí pierden más de 300 millones de dólares al año. ¿Y por qué son tan ineficientes? ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe, número uno, a la pésima gestión, digo, que no es un... Eso no exacto, no es nuevo, altas pérdidas. Tú tienes que, por ejemplo, y para que tú veas cómo se ha ido deteriorando el tema de las pérdidas, que según el informe de desempeño del sector eléctrico que publica, anteriormente lo publicaba la CDE, lo publican, son mensuales, aunque no salen necesariamente mensual, y ahora lo publica el Ministerio de Energía y Minas. Tú tienes que las pérdidas totales del sector eléctrico, de las tres distribuidoras, en diciembre de 2021 eran 28%, y sucede que ahora en julio es un 40%. ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué? Porque la gestión se ha ido al suelo y hay dos factores principales de por qué esas pérdidas han aumentado. Pero de esas pérdidas, ¿tú sabes cuánto pierde que es la peor? 56%. O sea que de cada 100 pesos, pierde 56. Entonces, ¿qué empresa puede echar para adelante así? Ahora, ¿por qué esas altas pérdidas? Número uno, no hay contadores, pero ya eso es del dominio público. O sea, ¿y por qué no hay contadores? Bueno, porque no lo han comprado. ¿Y por qué no lo han comprado? El que lo traía los contadores no era... Por negligencia y por improvisación. Miren aquí lo que... Pero el que traía los contadores no era... el hermano Máximo Danilo. Ajá, ok. Miren aquí ese es el problema, que no, pero, no puede mira, sufrir. aquí hay una noticia está preso. Del 16 de diciembre del 2020, que el título dice: EDES adquirieron medidores que declaraban como chatarra para seguir comprándole al cuñado de Danilo. Ese es el título de la noticia. Y yo voy a leer una parte de la noticia donde Astacio, que en ese momento era el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora, creo que todavía no había asumido la administración de EDES. Oigan lo que declaraba Astacio en diciembre del 2020. Astacio explicó que al asumir el cargo, los gerentes reportaron que no había medidores
disponibles. Revisando las chatarras pudieron identificar cerca de 70.000 equipos utilizables. O sea, que ellos desde el 16 de agosto que tomaron posesión sabían que no habían contadores en la distribuidora. Pero esos contadores es para la operatividad del día a día, o sea, porque... Claro, por la continuidad el desarrollo inmobiliario que tiene la ciudad, el Gran Santo Domingo en el Cibao, todos esos nuevos apartamentos y casas que se construyen demandan nuevos medidores. Sí. Los medidores se dañan porque la gente los maltrata, porque la gente trata de hacer fraude y porque se dañan, porque son aparatos eléctricos, mecánicos. Entonces hay que estar haciendo cambios permanentes. Entonces la distribuidora no tiene ni siquiera el medidor para atender la instalación de un nuevo contador de cualquier cliente, pero eso es algo ya que está generalizado. Y usted encuentra en las redes sociales testimonios que eso da pena. Yo conozco un caso, y siempre lo cito, una persona en Santo Domingo Este, que es la zona de este, que se mudó a un apartamento y fue a este a sacar su contador. Dijeron, no tenemos contadores, no podemos... y ahora la podemos conectar directa. Fernando, pero toda esa ineficacia que usted explica, porque yo estoy sorprendida con todo lo que usted está diciendo, ¿no está un poco vinculada a que hasta hace poco tiempo hubo funcionarios del sector eléctrico que tenían conflicto de intereses porque representan empresas del sector y al mismo tiempo ocupan funciones públicas? ¿Usted maneja esa información? Bueno, mira, eso... Ahí caemos en el aspecto especulativo. La realidad de los hechos es lo que yo te estoy diciendo. Esos son los hechos. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Improvisación y negligencia. Porque si usted desde el 16 de agosto usted sabe que no tiene contadores, ¿cómo pasan 26 meses y usted sigue en la misma situación de que no tiene contadores? Y no solamente contadores, no tienen cable. Porque para terminar la historia, la persona amiga mía, cuando va de le dice, no tenemos contadores, lo podemos conectar directo, pero ¿qué pasa? Que ni siquiera tenemos los cables para poder hacer esa conexión directa de que usted consuma y no se le mida su consumo y te paga una factura fija. Si usted quiere, usted tiene que comprar el cable, y la persona compró los cables, gastó 8,000 pesos para los cables, y entonces la conectaron directa. Entonces, ¿por qué aumentan las pérdidas? Precisamente porque al no haber medidores, hay una gran cantidad de gente que antes tenía medidor, que se le daña el medidor y pasa a ser de un cliente que su consumo es medido a un cliente que su consumo no es medido. Y la otra causa es que la inversión específica en programas y proyectos para reducir pérdidas en este gobierno se ha ido al suelo. En el gobierno pasado, con robo o sin robo, eso yo no sé, eso lo determinará la justicia, se gastaban 165 millones de dólares anuales en promedio. Y hubo años donde se llegaron a gastar 250 y 270 ¿Y ahora cuánto gastan? Ahora, en el 21 y en este año lo que se está proyectando es gastar 120 millones de dólares. Entonces... pero eso quizás no era porque una parte importante de eso se lo robaban, según la denuncia que hizo Andrea Atancio y Rubén. Pero digamos, eso lo decidirán los tribunales cuando se presente ya la acusación formal. Ahora bien, mientras tanto, ¿qué ha pasado en esto? Que las pérdidas están subiendo. ¿Por qué suben las pérdidas? Porque no hay gestión, no hay contadores, no hay inversión en programas y proyectos de reducción de pérdidas. Entonces, usted encontró un fuego, porque realmente no fue que este gobierno recibió el sector eléctrico, ¿verdad? En una canastilla de bebés recién nacidos, preciosa, no, con problemas, pero el enfermo se le ha agravado en esta gestión por la ineptitud y la incapacidad y la falta de liderazgo en el sector eléctrico y por no tomar las medidas y decisiones a tiempo. Porque miren los contadores, ¿usted cree que es posible que un presidente de la República tenga que anunciar el 16 de agosto, como anunció este año el presidente Abinader, un discurso que se van a comprar 300,000 contadores? Eso es una tarea que tiene que decir un presidente. Eso es una responsabilidad del sector eléctrico. O sea, 26 meses y sin comprar contadores. Ahora entonces parece que quizás la designación de la vicepresidenta Raquel Peña, encabezando el gabinete eléctrico, podría representar una solución a todo esto. ¿Usted cómo lo valora eso? Mira, el problema es que son 26 meses perdidos, 26 meses de España boba. Porque no es solamente el problema de los contadores, o nos olvidamos del carbón de Punta Catalina que se le olvidó comprar. De repente un día se dieron cuenta que Punta Catalina necesitaba usar carbón, y en vez de convocar la licitación a tiempo para garantizar un precio razonable, o sea,
a un precio que se pudo haber garantizado en la compra de un año de Punta Catalina de 2 millones de toneladas aproximadamente, a 60 o 70 dólares la tonelada. Si hubieran convocado la licitación a tiempo, si hubieran sido planificadores y no improvisadores como los que son, no hubiéramos economizado más de 200 millones de dólares el gobierno. Pero el Estado, ¿ahora qué pasó? Que convoca la licitación 6 meses después, cuando ya el precio del carbón estaba en 106 dólares. Y se produce una situación ahí que al final tuvo que intervenir el propio presidente Abinader con su homólogo de Colombia, Iván Duque, y por su relación de amistad. Iván Duque, aunque Colombia no es dueña, el Estado colombiano no es dueño de minas de carbón en Colombia, pero en Colombia hay muchas minas de carbón, para que interviniera y agilizara envío de carbón aquí para Punta Catalina. Punta Catalina tuvo que salir a comprarle carbón a Itabo, porque no tenía, se le acabó. Y todo ese carbón que se compró de emergencia, fruto de que esa licitación fue un más fracaso. caro, más caro. Bueno, es que no lo sabemos, porque esta es la fecha que el carbón que se compró en el 2020, bajo la responsabilidad del ministro de Energía y Minas, que era el presidente en esa época del Comité de Compra y Contratación de la CDE, no sabemos qué cantidades de carbón se compraron, ni los precios a que se pagaron. Esa es una información la designación de la vicepresidenta, ¿usted considera que podría llevar una solución a todo esto que usted está Bueno, mira, la decisión de la vicepresidenta va enmarcada, no se puede ver como un tema aislado, sino hay que ver los hechos precedentes a su designación. Y usted verá que entonces hay un hilo conductual en lo de la vicepresidenta. ¿Y cuál hilo es? Bueno, primera designación del presidente en el sector eléctrico hace, digamos, en este año. O sea, luego de que le juramentó y nombró a todos los que asumieron su posición el 16 de agosto. Celso Marrancini, al frente de Punta Catalina. Ajá. Si bien es cierto, Celso Marrancini tiene experiencia en el sector eléctrico porque fue presidente del Consejo de Administración de la CDE en el 96-98 y fue administrador de CDE del 2008 al 2012. Pero ¿qué es Celso Marrancini? Un economista, la cual ha sido su vida un empresario privado muy exitoso, o sea, un gerente. Entonces, ponen en Punta Catalina a un gerente y sacan a 2 técnicos, que se suponía, ¿verdad?, que debían ser los que más sabían. Ponen un gerente en lugar de 2 técnicos. Número 2, segundo nombramiento, Manuel Lara. ¿Quién es Manuel Lara? ¿Dónde nombraron a Manuel Lara? Manuel Lara lo nombran presidente presidente del Consejo Unificado de la Distribuidora. En sustitución de Andrés Astacio. Sí. No, en sustitución de Antonio Almonte. Sustitución de Antonio Almonte. Pero Antonio Almonte lo quitaron de ahí. Sí, y lo quitaron de Punta Catalina también. Entonces, aunque él no estaba nombrado en Punta Catalina, pero él ejercía el liderazgo, o sea, por lo menos usted lo veía opinando sobre Punta Catalina, sí. Pero desde que nombraron a Celso ya no habla de Punta Catalina. Ya se le olvidó de todo Punta Catalina. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es Manuel Lara? Manuel Lara es un profesional, creo que es ingeniero industrial o administrador de empresa, que tuvo un vínculo con el sector eléctrico estatal en el gobierno de Salvador Jorge Blanco del 82 al 86, cuando Marcelo Jorge, mi entrañable profesor, ido a destiempo y que Dios lo tenga en su gloria, lo nombró director administrativo y financiero de la CDE. Pero luego de eso, que duró los 4 años, Manuel Lara se dedicó a sus actividades empresariales privadas y en el 2000 Hipólito Mejía lo nombra administrador del Banco de Reserva. Entonces, él no conoce, obviamente, toda esta intríngulis del sector eléctrico de hoy. Pero ¿por qué lo nombra el presidente Abinader en ese cargo? Porque es un gerente exitoso en su ejercicio privado de sus empresas. Tercer nombramiento, Manuel Bonilla Dominici. ¿Quién es Manuel Bonilla Dominici? Ingeniero civil, con una maestría en la Universidad de Stanford, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, en recursos hidráulicos. Su vida profesional se ha dividido entre ejercicio de su profesión y cargos gerenciales. Fue vicepresidente de una de las grandes, de la mayor compañía telefónica de este país. Ocupó una de las vicepresidencias y estuvo vinculado también a otra empresa de telefonía. El primer dominicano que fue presidente de la Barrick en este país. Duró 12 meses, 18 meses, no recuerdo bien, dedicado a sus actividades privadas. Lo nombran como que vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora en sustitución de Andrés Astacio. Entonces tú tienes ahí 3 nombramientos de 3 personas, con excepción de Celso, que sí tienen experiencia previa. Pero ¿qué tienen de punto común esos 3 nombramientos? Gerentes. ¿Y a quiénes sustituyen?
a lo que se supone que eran los técnicos, en lo que esta sociedad confió, que no era que iban a resolver el problema en 2 años, porque en 2 años no se resuelve el problema, pero por lo menos nos íbamos a encaminar, no estar peor. Por lo menos uno esperaba planificación, coherencia entre el discurso de oposición y la ejecutoria de gobierno, pero hay un total divorcio entre el discurso de la oposición y la ejecutoria del gobierno. Muy bien, y entonces, Bernardo. y ahora caemos en Raquel. Ajá. Doña Raquel, su ejercicio profesional ha sido la docencia en la universidad, gerencia. Cuando el gobierno llega, le entrega la responsabilidad del gabinete de salud y exitosamente ella coordina ese gabinete, y a este país no le faltaron las vacunas bajo su liderazgo y su gerencia. Y aquí la población no está vacunada con 3 dosis porque la gente no quiso vacunarse, pero no porque faltaran vacunas. Y mientras en casi toda América Latina no habían vacunas, aquí teníamos vacunas. Sí. Entonces, esa labor de gerencia de la vicepresidenta es la que le hace ganadora de esa confianza del presidente. Y por eso la nombra en el sector eléctrico. ¿Para qué? Digo, esa es mi interpretación. Sí. Podrán haber muchas otras interpretaciones. Para liderar el sector eléctrico, para tratar de organizar y que haya planificación y ejecución a tiempo, y no todas estas teorías y filosofías de 26 meses, donde se ha hablado mucho y se ha hecho poco, y para que esto pueda encauzarse. Esa es mi interpretación. Entonces, ese nombramiento es coherente con los 3 nombramientos anteriores porque van en la misma dirección. Ahora, ella no es Mandrake el Mago, ella no es Houdini, ella hereda una situación, y yo invito a que lean un artículo que publicó Andy Daguarre en el Caribe, en su columna semanal hace 15 días, que dice La herencia de Raquel, para que vean lo que está heredando ella. Entonces no está tan fácil, ¿no? No, y se va a poner peor, porque lo que se ha perdido, estos 26 meses, que son prácticamente 26 meses perdidos en el sector eléctrico, no se recuperan en 6 meses. Estos retrasos por decisiones tardías, por decisiones no tomadas, por la incoherencia, esto va a tener impacto en los próximos 2 a 3 años. Vamos a sufrir las consecuencias de esta situación. Porque usted, por ejemplo, no puede, una planta eléctrica no va a ir a instalar en 5 meses o en 6 meses. Un contador de esos que el presidente dijo que iban a comprar 300,000, no están en una ferretería que usted diga, que usted va, denme 100,000 contadores que me lo llevo ahora. No, se tiene que poner, primero tiene que hacer una licitación, poner las órdenes, y usted tiene que ponerse en una fila, porque usted no es el único comprador de esos contadores. Y esa fábrica o las fábricas no son ilimitadas. O sea, que esos 300,000 contadores llegarán algún día a este país. Mientras tanto, la situación se sigue deteriorando, porque la gente está consumiendo, mucha gente está consumiendo energía, y esa energía no se le mide consecuencias. Eso es uno de los motivos principales de las altas pérdidas que tiene la distribuidora.